Inicia sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de la Frontera Norte en 1994, en la ciudad de Tijuana, optando por la especialidad en estudios regionales. Ahí trabajó su tesis, un proyecto sobre identidades culturales y medios de comunicación, específicamente analizando la conformación de las audiencias radiofónicas. En 1999 recibe el grado de doctora y se incorpora al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, para colaborar en el Departamento de Ciencias de la Comunicación en ese entonces, hoy Departamento de Medios y Cultura Digital, como profesora de tiempo completo. Ha participado en diversas conferencias y congresos regionales, nacionales e internacionales y cuenta con varias publicaciones académicas nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 20 tesis de posgrado de nivel maestría y doctorado en las distintas universidades donde ha colaborado. Muchas gracias, Gabriela Pedrosa, por estar con nosotros. Muchas gracias, La- Paola. Muy bien. Adelante. La doctora María Leticia Flores. Leticia Flores es licenciada en comunicación, tiene maestría en educación y doctorado en estudios humanísticos. Es profesora de planta del TEC de Monterrey desde el 2000. Actualmente es directora del Departamento de Medios y Cultura Digital del mismo instituto en la región Monterrey. Ha publicado diversos artículos de investigación en revistas académicas y de divulgación, capítulos de libros. Ha publicado 2 libros, Mujeres de Nuevo León en el siglo XX y Comunicación y Significación en la Era Visual. Muchísimas gracias, doctora María Leticia, por estar aquí. Gracias, gracias, buenos días. Buenos días. Ahora nuestra doctora Carla Maeda, quien presenta hoy el libro. Carla es doctora en estudios humanísticos con especialidad en comunicación y estudios culturales por el Tecnológico de Monterrey y doctora en comunicación por la Universidad de Amberes en Bélgica, profesora e investigadora del Campus Monterrey, a cargo de materias en nivel de licenciatura y posgrado relacionados con metodología de la investigación. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y en capítulos de libro. Es miembro del claustro académico, de la maestría en estudios humanísticos y del doctorado en estudios humanísticos. Actualmente asesora de proyectos de tesis en ambos niveles. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha colaborado con medios de divulgación, exponiendo puntos importantes acerca de la representación de la mujer en el cine. Además, ha ofrecido conferencias tanto a estudiantes de posgrado y licenciatura como al público en general en torno a contenidos de Walt Disney Company, esto tanto en universidades públicas y privadas de Nuevo León como en medios de comunicación como TV Nuevo León y Frecuencia Tech. Pues muchas felicidades, Carla, por este tiempo. Y bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias a nuestra audiencia que está con nosotros a través de Facebook Live y a todos los que están interesados en estos contenidos. Empezamos con los primeros 10 minutos de Gabriela Pedrosa. Adelante. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Carla, por invitarme a participar en esta sesión de presentación del libro, que es producto de una larga carrera y de un espíritu inquisitivo de Carla. Eh, Contamos con muy poquito tiempo para hablar de una obra tan interesante y tan importante. Y yo quiero abordar algunos temas más del orden teórico para resaltar las certezas, las ventajas que tiene este texto para los investigadores de estudios culturales, para los investigadores de la comunicación masiva, para los investigadores de los procesos simbólicos, de generación de imaginarios, y que se tiene que convertir en un libro básico de nuestros cursos de licenciatura, de maestría, de doctorado en el campo de la comunicación y de los estudios culturales. Es innegable que desde nuestra infancia, y yo que soy boomer, ahorita que leía la semblanza dije, ¿cuántas vidas? ¿Cuánto tiempo he andado por ahí, por allá? Pero la primera película, la primera experiencia que yo recuerdo de haber ido al cine fue en la Ciudad de México, donde viví mi infancia, que mi mamá nos llevó a todos, mis hermanos, a mí, a ver Mary Poppins en el cine Manacar. Y es una experiencia entrañable, ¿sí? Yo recuerdo esa película, recuerdo que finalmente compraron el disco y que era una música que se escuchaba una y otra vez, diaria y cotidianamente, y que forma parte de mis recuerdos de la infancia. Cuando yo les pregunto a mis alumnos en las clases cuál es su primera experiencia, cuál fue la primera película que fueron a ver al cine,
generalmente me responden con una película de Disney, ¿sí? Ya sea de princesas, o ya sea de aventuras, o ya sea de animada, o de personajes reales, pero siempre está en la infancia la industria Disney colocada en la mente de los públicos. También para muchos públicos, para muchos jóvenes y no tan jóvenes, el viaje soñado de la infancia era ir a Disney, ¿sí? Y es la vacación más recordada y más bonita. Entonces, Disney tiene una centralidad en nuestra vida cotidiana que a veces no valoramos o no dimensionamos. Disney es parte de la vida y de la historia, pues de casi todos los seres humanos del mundo occidental, en Europa, en España, en Italia, aunque sean versiones dobladas, en Sudamérica, todas las películas de nuestra infancia eran películas Disney. Y pues esto tiene un impacto muy grande en nuestras mentes y en nuestras memorias, de tal manera que se ha convertido en un pilar de creencias, de percepciones, de estereotipos que han permanecido en nuestra mente desde la primera vez que tuvimos una experiencia Disney, ¿sí? Y Disney también es una de las mayores empresas de medios que existe en el mundo, si no es que la más grande, ¿no? Y sigue creciendo. Su fundador, yo no creo que haya pensado que iba a llegar tan lejos, que iba a hacer esta gran máquina de ideas, pero pues es una realidad en la vida cotidiana. Es un elemento de la infancia, ya sea por las caricaturas de Mickey Mouse, Minnie Mouse, todas las series, ya para las generaciones más jóvenes, pues el Disney Channel, todas las series que están ahí, y siempre vamos a hacer una vinculación entre yo estaba en tercero cuando vi tal película, yo estaba en secundaria cuando veía tal serie. Y eso también nos permite conectarnos con nuestra comunidad, conectarnos y socializar. Entonces, hacer una investigación sobre esto, cuando Carla lo propuso, pues era así como un tema muy controversial dentro de los estudios rígidos académicos, porque decían, pues es que eso, ¿qué tiene de importancia? O sea, no hay muchas más cosas más interesantes, pero es que no vemos la dimensión de lo que Disney ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y pues en este largo proyecto de investigación de Carla, que empezó con su tesis de maestría, ella logra construir un objeto de investigación muy prolífico, muy fértil, que da pie a muchas ideas y a ir descubriendo muchas cosas del impacto de Disney en nuestras vidas. Disney también, muchos podrían decir que lo ven como un caballo de Troya ideológico, ¿sí? Lo dejamos entrar a nuestras casas con las películas, con los videocassettes, con los juegos, con las piñatas que organizamos alrededor de que sean X personaje de Disney, ¿sí? Y lo vemos como una cosa y que no nos va a hacer daño, un caballo de Troya ideológico inocuo, es bueno, es rosa, es blanco. Y creo que desde el punto de vista de estudios culturales, lo que hace Carla con el proyecto de investigación es ir desmenuzando todas las posibles ramificaciones que tiene este impacto en nuestras mentes, ¿sí? En nuestros hogares y en nuestras cabezas está Disney y lo vemos como algo positivo, como algo bonito, como un recuerdo entrañable, pero desde el lado teórico, muchas teorías empezaron a decir que no era tan blanco. Sobre todo en la década de los 70, cuando André Matelart y Ariel Dorfman publican el libro Para leer al Pato Donald, que es desde la teoría del imperialismo cultural y desde la teoría de la dependencia que surge en América Latina,
donde se empieza a hacer una crítica feroz en contra de Disney, una crítica al capitalismo, al American Way of Life, y Matelart y Dorfman precisamente desentrañan esas posibles lecturas que no son tan inocentes y que no son tan inocuas, ¿no? Las relaciones familiares, como el mundo Disney no tiene, en el mundo de Pato Donald, no tiene padres, no hay una familia, es un tío, y es un tío que es avaro, y es un tío que cuida a sus sobrinos, que no sabemos dónde está la hermana o el hermano de Donald. Y entonces ellos empiezan a hacer una crítica muy fuerte desde el sentido ideológico del imperialismo cultural, de la imposición de ciertas ideas y formas de vida en los mensajes de Disney, en las audiencias dependientes de Hollywood y de todo el sistema de entretenimiento. Después aparecen otras teorías que son muy interesantes y que Carla va a tocar de alguna manera en su proyecto de investigación, por ejemplo, como la teoría de cultivo de George Gerbner, en donde precisamente se analiza esta larga exposición a determinados contenidos que impacta en los conocimientos y en las actitudes de los receptores, ¿sí? Entonces, aunque no está presente esta lectura, esta teoría en el libro, está inscrita en esa corriente de la teoría del cultivo. Y Gebner decía en sus propuestas teóricas que esa larga exposición a los medios, por ejemplo, sobre todo criticando la violencia de la televisión, que está desde las caricaturas de Tom y Jerry o del Coyote y el Correcaminos y esas cosas, que generan la idea de un mundo malo, ¿sí? La teoría de Gebner termina en el síndrome del mundo malo, ¿no? Aquí es al contrario. En Disney es el síndrome del mundo bueno. Es un mundo lleno de ilusiones, es un mundo lleno de cosas bonitas, de logros, de sueños realizados, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría de cultivo también está de alguna forma inscrita en este texto. Obviamente, y me parece muy interesante, porque a veces es así como difícil encontrar los datos de Disney, el desenmascaramiento del monopolio de Disney. Y Carla aborda esto en el texto y lo aborda en sus múltiples trabajos de investigación, en donde se ve que es el conglomerado mediático más grande que tenemos. Y bueno, la investigación es un proyecto de largo hallazgo. Hay muchas cosas muy interesantes. Leti va a hablar más de eso. Los hallazgos del proyecto, pues es entrar a la mente de las niñas y de sus mamás para, a través de sus discursos, explorar la huella de un discurso ideológico que no es uniforme ni es fácilmente descifrable. Las ideas de amor romántico, que es una sección del libro, es muy interesante. Los roles de género, si las niñas quieren ser rescatadas siempre por el príncipe y todo esto. Y bueno, este es el primero, Carla. Espero que de muchos otros textos que vayas haciendo en el futuro, porque tienes una larga carrera en la investigación y me siento muy afortunada. Fue un regalo para mí estar cerca de ti al momento de desarrollar tu tesis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Gabriela Pedrosa por su participación. Continuamos con la participación de la doctora María Leticia Flores para que también nos dé su reflexión. Adelante. Gracias, Paola. Pues al igual que Gabriela, me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí compartiendo con Carla la presentación de su libro. Es un libro que llegó hace poquito, Princesas de Carne y Hueso. Y es un libro que vale la pena leerlo y les voy a comentar un poquito de él. Van a ver, se les va a antojar leer este libro. Cuando lo recibo, me trasladé en mi mente hace unos años, cuando me encuentro a Carla paseando o caminando por el edificio SIAP en el TEC y me platica un poco de su tesis. Hace algunos años, no recuerdo, hace poquito. Y entonces me cuenta que va a hacer una serie de entrevistas con niñas y con sus mamás acerca de las princesas de Disney. Pero no era solamente eso, sino que Carla llevaba un cargamento de vestidos y de muñecas
para que las niñas jugaran, interactuaran con ellas. Entonces, empieza a cobrar un sentido en la investigación que me pareció muy interesante. Yo que estoy más del lado de la investigación cuantitativa, me parecía como muy retadora. Pero de verdad, qué difícil. O sea, de veras vas a ir cargando a las muñecas y a los vestidos y conseguir a las niñas y los permisos y ponerte a trabajar con ellas y las mamás. La verdad que me parecía un trabajo muy retador. Y Carla pues lo hizo cabalmente y extraordinariamente bien. Lo veo reflejado en su tesis y luego lo veo reflejado también en este libro que resume algunas de las cosas de la tesis. No es la tesis completa, pero resume cosas muy, muy importantes. Y por supuesto que pensamos, como decía ahorita Gabriela, en la industria Disney y cómo se encuentra presente en nuestra vida. No solamente a través de las películas, sino, bueno, ¿quién de nosotros no tiene en su casa una taza, un llavero, una camiseta, algún producto de Disney? Y que sí lo vemos como decía ahorita Gabriela, pues como esta parte inocente, blanca, llena de fantasía. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y platicaba con las mamás del colegio y decían, bueno, pues mis hijos no ven nada que pueda dañar su mente, nada que pueda influirlos, puras películas de Disney. Y uno como académica del área de comunicación dice, a ver, recordemos que pues no hay textos inocentes. Recordemos que además los mensajes son polisémicos y podemos tener diferentes interpretaciones. ¿Qué tan inocente es aquello que ven nuestros niños o nuestros hijos en las películas de Disney? Y nos da para mucho que pensar. La pregunta principal del libro de Carla y sobre la cual gira su investigación es ¿cómo se presenta a la mujer, o mejor dicho, cómo se representa a la mujer en las películas animadas de princesas de Disney? Es una pregunta que atañe directamente a la cuestión de género en su sentido sociológico, a las ideas, a las normas establecidas, y nos cuestiona sobre cómo somos, qué queremos, qué buscamos, qué valores tenemos, cómo nos comportamos y cómo somos representadas las mujeres en estas películas animadas de princesas. Todavía quizá más importante, bueno, ¿cómo interpretan las niñas esta representación de las mujeres de princesas? Hay un fragmento del libro de Carla que me encantó y ella les pregunta a las niñas, oye, ¿y ustedes, tú cómo te sentiste? O a veces eran hermanitas, ¿no? ¿Cómo se sintieron cuando vieron esta escena de Blancanieves? Porque Carla hace un recorrido por las princesas, ¿no? Son varias, desde Blancanieves de 1937, si no me equivoco, hasta las más recientes de Valiente, Rapunzel de los 2000. Les decía, cuando Blancanieves está en el bosque, está oscuro, va corriendo, va huyendo, y ve las ramas de los árboles como enemigas, como monstruos, ¿no? Que los quieren atacar. ¿Cómo interpretan las niñas ese fragmento de texto? ¿Qué más? ¿Cómo se siente la niña cuando toma el papel y juega con la muñeca de aquella princesa que le encanta? ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo reacciona? No les voy a decir mucho, van a tener que leer el libro. También nos cuestiona sobre, bueno, ¿y las mamás? Porque las mamás están presentes. Y tuvo las entrevistas también con las madres de familia, que para nuestra cultura mexicana, evidentemente son personas que tienen una gran influencia y tienen esta presencia en la familia. Muchas veces se sientan a ver las películas con las niñas y pueden tener diferentes interpretaciones, lo que consideran sano, adecuado, o las conductas que son dignas de valorarse y de seguirse, de estos estereotipos que ahorita mencionábamos. También me gustó mucho una parte donde les pregunta cómo ven o cómo interpretan a las brujas, a las madrastras, que a veces son la misma persona, bruja y madrastra. Son las mismas. Y me encantó porque las niñas le narraban a Carla que esta fealdad del personaje a veces proviene de su maldad, ¿no? De su interior, o de su avanzada edad, de la ropa poco atractiva, de su obesidad
o inclusive de su cabello enredado, ¿no? Lo cual me dio mucho que pensar. Carla señala también que hay varios tipos de princesas, pues las despeinadas, las guerreras, las románticas, las desafiantes, hace esta clasificación y nos va llevando por el camino de este libro y nos va dando respuestas y nos va dando una serie de pautas de cómo interpretar. El libro está estructurado pues como un proyecto de investigación, pero es ameno, es ágil, es dinámico, es un texto cómodo y divertido de leer. Les quiero decir que el libro tiene alrededor de unas 100 páginas, pues yo lo leí en una sentada. Cuando llego al final digo, ¿y qué sigue? Porque yo quiero saber más de qué está pasando, de cómo interpretamos a estas princesas, cuál es la mirada de estas niñas. También nos señala que pues las princesas van cambiando, estos estereotipos, estas ideas, esta representación de las princesas y de la mujer, pues va cambiando conforme va pasando el tiempo. Evidentemente, siglo XXI es más factible que nos identifiquemos con estas mujeres activas, desafiantes, más capaces, más dinámicas. Pero ¿qué pasa cuando llega el romance a la vida de estas princesas? ¿Qué tanto se matiza esta actividad, ese personaje valiente, fuerte? Bueno, pues a veces poco, a veces determina mucho, a veces casi nada. Tenemos que volver a ver quizá las películas de princesas y por supuesto leer el libro de Carla, ¿no? ¿Qué pasa con el físico también? Porque por supuesto hay diferentes princesas y con diferentes características raciales y étnicas. ¿Será que las niñas se identifican más con la princesa que se parece a sus rasgos físicos? ¿Será que es así? Me gustó mucho un fragmento de una niña, me gustaría leerlo textualmente para no cambiar las palabras, cuando le preguntan sobre las princesas y sobre el rol de su mamá y de estas mamás de las princesas. Y la niña dice, así textualmente, dice, prefiero parecerme a mi mamá es alguien. A veces yo me pongo a pensar, pónganse a pensar un día que tengan tiempo. ¿Qué harían sin la mamá? Todo lo que tu mamá puede hacer, porque son muchísimas cosas. Esta niña observa las películas, observa a su mamá y toma una distancia del mensaje. Interpreta de diferentes maneras los mensajes, estos mensajes polisémicos. Una cosa es el mensaje, otra cuestión es la interpretación. Por supuesto, la investigación académica, así como la refleja Carla en este libro, así es interesante, es emocionante, es retadora, pero también es seria, también es profunda, también es apegada a las teorías. Es un recorrido maravilloso el que Carla ha hecho en esta tesis y que refleja en este libro. Aplaudo muchísimo a Carla por este esfuerzo. Sé muy bien que ella encontró muchos retos y muchos desafíos, también mucho trabajo y mucha satisfacción. Me encanta y aplaudo que esté aquí en este momento compartiéndonos su investigación, compartiéndonos su libro. Y yo esperaría que este libro también sea una fuente de inspiración para todos los que nos encanta hacer investigación y todos los en lo que nos encanta abordar este tipo de temas y fenómenos de nuestra sociedad, porque abarca la perspectiva de género, un asunto importante a trabajar, y además porque no hay manera de saber las cosas si no se investiga. No hay forma de aprender si no se registran los hallazgos y si no se difunden como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Carla, por invitarme a estar aquí. Es un orgullo y un placer compartir este espacio contigo. Muchas felicidades por tu trabajo y por tu libro. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Leticia Flores por su aportación, por sus reflexiones que nos tocan a todos. Y ahora vamos con la doctora Carla Maeda para que ella nos platique de los hallazgos y de su proceso en esta investigación. Adelante, Carla. Muchas gracias. Bueno, pues aquí la doctora Gaby y la doctora Leti ya me hicieron favor de hablar un poco pues de Disney en general, del gran conglomerado, que fue lo que despertó mi
mi interés, y también pues del libro, ¿no? De la estructura, de más o menos qué es lo que pueden encontrar ahí. Yo quisiera hablar un poco más ahora sobre cómo fue que llegué a ese tema, por qué me aventé desde el 2000, porque esto es un proyecto que viene haciéndose desde el 2009 con mi tesis de maestría, que luego continuó en 2011 con mi tesis doctoral. Yo en una de las sesiones, lo recuerdo muy bien, en una de las sesiones que tuvimos de doctorado, justo con la doctora Gaby, en una clase, ella nos hablaba de que hay un autor que habla sobre la coordenada Z, la coordenada Z, que es por qué, cuál es la razón última, la razón que está en tu interior de por qué elegiste ese tema de investigación. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pues porque Disney es muy relevante, porque es el conglomerado mediático más grande, pero ella nos puso a pensar, no, esa no es la coordenada Z, la coordenada Z es lo que está dentro de ti, o sea, de ti como ser humano, ¿por qué te fuiste a ese tema y no a otro? Y me puse a pensar, nos puso ella a pensar a todos los que estábamos en ese momento, y yo me puse a pensar y recordé que cuando yo siempre fui a mí siempre me gustó mucho estudiar, ir a la escuela y demás, yo no era de las que faltaban ni de nada de esto, ¿no? Pero recuerdo que hubo una época cuando estaba como en segundo de primaria, que tenía como 7, 8 años, que yo me hacía la enferma, no quería ir a la escuela, pero no era por no querer ir a la escuela, era porque me quería quedar en mi casa a ver la Cenicienta. Y yo me quería quedar en mi casa a ver la Cenicienta todos los días, todo el tiempo, todo el día. O sea, entonces dije, esa es mi coordenada Z. O sea, yo experimentaba algo que no sé, todavía no sé qué era, todavía no sé qué exactamente qué era. Supongo que era un proceso de identificación muy fuerte con el personaje y de una aspiración de querer ser o sentir algo de lo que sentía el personaje. Entonces, ahí fue donde encontré mi coordenada Z y quise explorar por qué esta fascinación que tenemos las niñas, los niños, las audiencias en general, ¿no? Porque este gusto por estas películas de Disney y las princesas en particular, yo creo que trasciende la edad. O sea, te encuentras personas de todas las edades que les gustan y que las disfrutan. Entonces, de ahí fue donde nació, yo creo que de ahí fue donde nació mi idea de, bueno, quiero saber más, quiero explorar más. Y bueno, como comentaban ahorita, pues una de las partes de la investigación es, primero que nada, saber cómo se representan a estas mujeres que son princesas y que son un arquetipo, que son un ejemplo, ¿no? Es una figura que sirve como modelo, ¿no? ¿Cómo se representan? ¿Qué es lo que Disney nos está diciendo con respecto a ser una princesa? ¿Qué características? ¿Qué estoy entendiendo yo como niña? ¿Qué estaba entendiendo yo como niña de 7 años en aquel entonces? Que tenía que hacer yo para parecerme a Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Para ser como este rol arquetípico de Cenicienta. Y también quise explorar la parte de, bueno, y si las princesas son de una forma, ¿cómo tienen que ser las brujas? ¿Qué discurso, qué es lo que nos está diciendo Disney que te hace ser bruja? Entonces, de ahí nació mi interés por estudiar estas películas en particular. Encontré muchas cosas que a lo mejor puedo mencionar algunas. Las características de las princesas y de las brujas sabemos que son opuestas, ¿no? Pero por un lado tenemos, por ejemplo, a Cenicienta, que era mi princesa favorita, y acepto que después de todo este análisis y de todo este tiempo, Cenicienta sigue siendo mi favorita, pero yo sé que tiene muchos problemas la película. O sea, sigue siendo mi favorita porque está en mi memoria, porque la tengo en mi nostalgia, porque está en mis recuerdos y lo asocio con momentos muy felices de mi vida, de los momentos de mi infancia cuando estaba más pequeña, ¿no? Tenemos a esta mujer que es Cenicienta, que es muy bella, que es muy buena, que es muy, muy pasiva. O sea, que cada vez que se enfrenta a un problema lo que hace es ponerse a llorar. Y lo que a mí me sorprende, por ejemplo, es que incluso sus amigos, que además las princesas tenemos ahí un tema porque no tienen amigos, casi ninguna de ellas tiene amigos humanos o humanas, ¿no? Casi siempre están aisladas de la sociedad. Son pajaritos, son perritos, son conejitos, ¿no? O sea, o los enanos que bueno, ellos sí, pero los ponen más bien como niños, más que como hombres adultos que son. Entonces Cenicienta es muy pasiva, y por otro lado, si pensamos en la madrastra de Cenicienta, pues es una mujer que sí tiene malas intenciones, pero toma las riendas. O sea, ella quiere conseguir algo y busca cómo conseguirlo.
Entonces yo empecé a detectar este discurso de, por un lado, la princesa, la que es muy buena, es muy pasiva y espera que la salven y quiere, su única meta es el amor romántico, mientras que las mujeres, que son las malas, las madrastras, las brujas, estas son mujeres más maduras, o sea, son mujeres más experimentadas, son mujeres muy activas que toman las riendas de su vida y dicen, yo quiero conseguir esto. Por ejemplo, ella, la madrastra, yo quiero, en este caso, que mis hijas se casen con el príncipe para poder tener recursos económicos. También pues se queda con todos los recursos económicos del papá de Cenicienta para poder tener estos recursos económicos. Entonces, pues lo mismo pasa, por ejemplo, en La Sirenita, ¿no? Con Úrsula, que es la bruja y que es además, de acuerdo a los discursos de las niñas, no es un personaje, digamos, que les agrade mucho. Es un personaje también, es una mujer mayor que lo que quiere es el poder, ella quiere gobernar. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que una mujer que quiere gobernar es una bruja. O sea, si tú quieres ser una princesa, te tienes que mantener en el ámbito privado, no te vayas a ir al público porque entonces eres mala, ¿no? Entonces, de ahí surgió todo mi interés en las princesas y luego ya cuando terminé ese trabajo, dije, bueno, esto es lo que yo estoy entendiendo. O sea, yo desde mi punto de vista de una persona que ya lo está estudiando, que lo está observando de forma sistemática y que está llegando a conclusiones, pero ¿cómo lo ven las niñas? ¿No? Eso es lo que realmente importa, porque yo puedo ver 1000 cosas, pero como ahorita decían, los mensajes son polisémicos, o sea, tienen muchos significados que nosotros como audiencia podemos interpretar. Entonces, fue muy interesante para mí el camino de ir a ver cómo las niñas interpretaban todas estas películas. Algunas respuestas se fueron más o menos por el lado que yo pensaba que se iban a ir, pero también es verdad que algunas otras respuestas de niñas muy pequeñas me sorprendieron. O sea, había algunas respuestas que decías, wow, o sea, no es como pensamos. Realmente las niñas tienen procesos de recepción complejos y razonamientos muy complejos. Y bueno, pues aquí en el libro están algunas de estas respuestas que son súper, la verdad es que leer textualmente a las niñas es súper interesante, la manera en que ellas van armando sus discursos y van a ir hilando sus ideas y todo lo que nos van diciendo con respecto a las figuras que aparecen, a las princesas, a las brujas, a los príncipes, al amor romántico, a los roles de género, quién hace esto y quién hace esto, ¿no? Y luego empiezas a ver que pues también hay otros elementos que estudiar, que no es solamente la película en sí o las películas en sí, sino todo lo que hay alrededor también, ¿no? Y a eso también lo menciono, algunos otros elementos importantes. Entonces, pues, eso será un poco de lo que puedan encontrar en el libro. Para mí fue una aventura muy padre poder estudiar este tema por tanto tiempo. Y luego, bueno, una cosa es ver las películas yo sola en mi casa e ir registrando todo esto, pero otra cosa muy diferente fue enfrentarme a las niñas de 5 años, de 6 años y saber lo que ellas pensaban con respecto a estas películas. Creo que esa fue la parte más enriquecedora de toda la investigación. Pues muchísimas gracias a Paola, a la doctora Leti, a la doctora Gaby por estar aquí y a todos ustedes que nos están acompañando hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carla, y nos queda tiempo porque esto está muy interesante y hay preguntas. Se me está yendo ahí el nombre de la persona, pero la primera pregunta que nos plantean mediante Facebook Live dice, ¿cómo nos afecta ahora de grandes, o sea, como adultas, las películas de Disney para ver a nuestras hijas, si las queremos vestir de muñequitas como princesas? Bueno, ahí no sé si alguna de ustedes quiera comentar algo. Yo siempre lo digo cuando platico estos temas. El discurso de Disney es muy fuerte, ya lo habíamos platicado, es un discurso ideológico muy fuerte, muy repetitivo, nos repiten casi siempre lo mismo, ¿no? Pero yo siempre digo, Disney tampoco es Disney, es el diablo, ¿eh? O sea, hay que consumirlo también. Disney tiene muchas cosas positivas en cuanto a la producción, son buenas películas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. En lo que no podemos caer como papás es en pensar que nuestros hijos están protegidos o seguros al ver las películas solos. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar pendientes de qué es lo que la película nos está diciendo. Nosotros también debemos quitarnos como este velo de pensar que son inocuas, porque a veces, como lo asociamos con cosas tan bonitas, perdemos un poco la perspectiva de qué es lo que realmente nos está diciendo, ¿no? Entonces tenemos que tener como esta capacidad crítica, primero nosotros como papás, como profesores, como lo que sea, el rol que tengamos, y poder, sí,
las vean, que se expongan, porque además ni siquiera podemos evitar que las vean, o sea, es imposible evitar que los niños estén en contacto con Disney. Entonces, simplemente ejercer nuestra labor de guiarlos, de cuestionarles, de preguntarles qué piensan, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es, ¿no? No se trata de decir, no, ya no quiero que las vean porque son malas. No se trata de eso, yo creo que también tiene cosas buenas, tiene muchos elementos buenos, son películas de muy alta calidad, por eso han llegado a donde han llegado y las películas han durado tantos años y siguen aquí. Entonces, sí que las vean y véanlas ustedes y disfrútenlas, pero siempre con este entendimiento de que no todo es bueno y que hay que estar muy pendiente de qué es lo que nos están diciendo. Adelante, Gabriela. Si me permiten, Sí, claro, agregar aquí una cosa que es muy importante señalar, que los estudios culturales no son no es un campo de investigación normativo, ¿sí? A diferencia del imperialismo cultural o a diferencia de otras teorías donde nos dicen esto está mal, ¿sí? El imperialismo cultural es el que justifica que Disney es manipulación ideológica. En estudios culturales, y eso es lo más interesante y lo más rico de la investigación de Carla, es quitarnos esas valoraciones, ir a describir el propio mensaje, y yo creo que aquí ya los papás tienen que tomar su propia decisión de cómo funcionar como mediadores, porque creo que es muy importante la mediación familiar de cómo les presentamos estos roles a las niñas. O a los niños, o sea, ¿por qué vas a ser un héroe? ¿Por qué los héroes no lloran? ¿Por qué los héroes no se mueren? ¿Por qué reviven? Y todas estas cosas, creo que a esas edades es muy importante el rol de los padres como mediadores de la decodificación de los mensajes, que es lo que hace estudios culturales. Ya en cada estructura familiar decidirán si es bueno o si es malo. Estudios culturales te dice esto es. Tú ya lo puedes incorporar a tu vida como tú quieres. Muy bien, continuamos con las preguntas porque hay más preguntas en el Facebook Live y hay muchos comentarios, Carla, que sería valioso que tú los leyeras después, la gente está interesada. Nos comenta la doctora Frida Godínez, ¿qué nos puedes decir de los personajes femeninos representados en el mundo de Disney fuera de la marca de las princesas? Personajes como Bo Peep y su transición entre Toy Story 1 y Toy Story 4. ¿O qué otros personajes crees interesantes analizar en torno a lo que tú analizas de tu investigación? Bueno, pues Bo Peep es un personaje muy interesante. No sé si todos ya vieron la 4, supongo que sí. Es un personaje que hizo un cambio muy importante de la película 1 a la 4, ¿no? En la película 1, yo la verdad, primero, cuando yo vi la película 1 de Toy Story, vi a Bo Peep de una forma, y ahora cuando la veo en la 4, regreso a la 1 y digo, bueno, pues ahí había como ciertos destellos de Bo Peep de ser como fuerte e independiente, pero como que no la dejaban, quizás por el año en el que salió, pero si ustedes se fijan, era un personaje que cuando no estaba en Woody y Buzz, era como que la que iba diciendo, ahora vamos a hacer esto y ahora esto, ¿no? Como que tomaba cierto liderazgo. Y en la 4, Bo Peep se convierte totalmente en una guerrera, en una mujer súper independiente, sin miedos, lo contrario a lo que vemos en las princesas tradicionales, ¿no? No quiere que la rescaten, al contrario, ella se la pasa rescatando a Woody, que no sabe ni cómo comportarse fuera de la casa de los niños, ¿no? Entonces, es una transición muy interesante. Yo creo, y es una de las cosas que yo puedo decir con respecto a Disney, con respecto a Pixar y con respecto a muchos otros contenidos, sí ha ido habiendo una evolución en las representaciones que se hacen de las mujeres, de los hombres, ¿no? Y de otro tipo de personajes. Yo la crítica que hago es que estos cambios durante mucho tiempo fueron muy lentos, fueron muy, muy, muy lentos. O sea, en las princesas, por ejemplo, estamos hablando desde el 37 hasta el 2012. Y si ustedes ven a Mérida, pues es muy diferente a Blancanieves, pero el cambio, o sea, les tomó muchísimos años llegar hasta ahí, ¿no? En esta cuestión de Bo Peep, por ejemplo, creo que sí hubo un cambio muy marcado, positivo, muy positivo. Es un personaje además muy agradable, o sea, es un personaje con el que puede conectar la audiencia. Pero también creo, yo siempre les digo, ¿no? No es que Disney de pronto haya dicho, ay, ahora vamos a cambiar las representaciones que hacemos de las mujeres porque ya es necesario, porque tenemos que hacer un cambio social. O sea, las cosas no funcionan así. Más bien Disney responde a lo que las audiencias, a lo que la sociedad está diciendo.
Si ahorita tenemos tantos movimientos de cuestiones de género y el Me Too y todas estas cosas, Disney no se puede quedar estacionado, ¿no? O sea, Disney no puede quedarse en vamos a seguir con los roles tradicionales, tiene que ponernos otro tipo de personajes, porque si no, simplemente no lo vamos a ir a ver, no lo vamos a ir a ver, no lo vamos a consumir, lo vamos a criticar y en las redes nos lo vamos a acabar y entonces va a haber un problema económico. O sea, aquí la cuestión es económica, ¿no? Entonces, pues es bueno reconocerle a Disney lo que está haciendo, pero también no perder de vista pues las razones por las que los conglomerados mediáticos hacen estos cambios en sus contenidos, ¿no? Muy bien, gracias Carla. Hay otra pregunta de Rafa Vélez. Rafa dice, así como está el discurso de Disney para el tema del estereotipo de princesas y el rol antiguo de las mujeres, ¿qué otros estereotipos y discursos pudiste observar? ¿Hay estereotipos masculinos recurrentes en estas películas? Bueno, sí, no hice un análisis propiamente sistemático y completo sobre las figuras masculinas, que, ojo, es una investigación que tengo en mi cabeza desde hace tiempo que sí quiero hacer. Pero sí, definitivamente, así como vemos la evolución de las princesas, de princesas más pasivas a princesas más activas, se ve un cambio en la representación de los hombres. Los hombres, desde Blancanieves, son activos, ¿no? Son los que toman decisiones. El príncipe este, que no tiene nombre, de Blancanieves, decide que se va a casar con ella. Asumimos que se va a casar con ella. Se ve que se la lleva al castillo, ¿no? Pero él lo decide, él la carga al final y se la lleva con él, ¿no? Pero, o sea, es muy activo, pero no tiene tanta participación. Todo gira en torno a la mujer y en torno a la belleza de la mujer principalmente, ¿no? El hombre es simplemente el que viene, resuelve, rescata y se va y se la lleva, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, también en la película de la Bella Durmiente, ahí vemos un poquito más de participación del príncipe porque tienen un breve, muy breve momento en el que conversan, como las personas normales platican y se conocen. Pero también cuando el príncipe Felipe llega al castillo y ve a su papá, le dice, acabo de conocer a la mujer con la que me voy a casar, ¿no? Y yo digo, espérame, ¿cómo que acabas de conocer a la mujer con la que te vas a casar, no? O sea, primero pregúntale si se quiere casar contigo o no, ¿no? Entonces, como que igual también Eric decide, o sea, Eric es el que toma las riendas y el que decide lo que se va a hacer. Entonces, sí, yo creo que a partir de ciertas películas, yo creo que ese cambio en la representación o esa forma en la que toman importancia las figuras masculinas un poco más dentro de la historia y ya no nada más como un elemento que salva a la princesa. Por ejemplo, en Enredados, bueno, desde Aladín, ¿no? En Aladín, de hecho, la película es de Aladín, no es de Jasmine. El protagonista es Aladín. Vemos un hombre, pues ya no es un príncipe, ya no es galante, ¿no? Es un chico pobre, con otro tipo de ropas y con mucha más actividad. O sea, vemos un poquito más, lo conocemos más a él. También existe este rollo del amor a primera vista y que quiere conseguir a la chava y todo esto, lo mismo. Pero sí vemos que el personaje masculino toma más importancia dentro de la historia, lo conocemos más, ya no es nada más un accesorio que aparece ahí para resolver los problemas de la princesa. Luego en Enredados ocurre algo muy interesante donde incluso el mismo título nos podría hablar, ¿no? De que los dos personajes, tanto masculino como femenino, son importantes. Esa película pues nos muestra a Rapunzel y a Eugene todo el tiempo juntos como un equipo y entonces de pronto Eugene está en problemas y Rapunzel le ayuda y de repente Rapunzel está en problemas y él le ayuda a ella, son como un equipo. Entonces yo creo que las masculinidades también han ido cambiando en Disney, aunque sí es verdad que los hombres nunca han dejado de tener esta posición más activa y más pública, las mujeres siempre más en lo privado, ¿no? Pero yo creo que también, así como la mujer ha evolucionado, los hombres también. Bueno, muchas gracias, Carla. Hay muchos comentarios, ya se nos están yendo, o sea, más preguntas. Susi Plancarte habla de tu inspiración de la investigación, pero tú lo comentaste un poquito ahorita, ya hablaste de todo lo de Cenicienta. Entonces me voy a la pregunta de Fuenrubio que dice, ¿qué opinión le merece Elsa y su búsqueda del amor fraternal y no del romántico? Yo creo que, bueno, Elsa es una representación distinta, Elsa y Anna, ¿no? Ambas, porque las dos tienen esta relación fraternal. Yo creo que es un acierto, yo pienso que es un acierto por parte de Disney tomar estos temas, tanto este tema como en la película de Valiente, donde es el amor de madre e hija, ¿no? Y esto yo lo digo porque las ideas de amor romántico están presentes en casi todas las películas,
de princesas, con excepción de Valiente, ¿no? Frozen pues no entra en la marca, pero podríamos meterla en el mismo saco por el tipo de temáticas y por el tipo de personajes. A mí me llama la atención ver cómo las audiencias infantiles se identifican mucho más, se conectan mucho más fácilmente con este tipo de historias de amor entre hermanas, de amor entre madre e hijo, que con un amor romántico, y es bastante lógico, ¿no? O sea, son niñas de 6 años, de 7 años, que el amor romántico probablemente les sea súper ajeno, todavía es un tema muy ajeno, es como muy lejano, y en cambio el amor entre hermanos, pues es algo cercano, es algo que ellos han experimentado, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto que Disney esté tratando de tocar estos temas, de desplazar un poco, porque en Frozen sí hay amor romántico, pero está muy lejos de ser como el eje principal, ¿no? El eje principal es el amor entre las hermanas, ¿no? Y te dicen que es el amor verdadero que hay entre ellas, ¿no? Entonces yo creo que es una forma, un poquito voltear un poquito la tuerca y decir, toda nuestra vida como Disney hemos hablado de amor, incluso desde los cómics donde está Mickey y Minnie, ¿no? Del cómo corteja a Minnie, que Daisy, que no sé qué. De pronto, ahora en estas nuevas películas, rompen con esto y hablan del amor verdadero, pero ya no poniendo, o sea, porque antes pensábamos en el amor verdadero en Disney y pensábamos en una pareja, ¿no? Ahora Disney rompe con esto y dice, el amor verdadero tiene muchas posibilidades, ¿no? Puede ser el amor con tu familia, el amor con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con quien sea, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un acierto, porque creo que por el tipo de audiencia que tiene, que es familiar y todo esto, creo que pueden conectar fácilmente, y yo me atrevería a decir, no lo puedo asegurar porque no lo he estudiado, me atrevería a decir que esto fue una de las razones por las cuales Frozen tuvo tanto éxito en su momento, ¿no? O sea, esta facilidad que tuvieron las niñas y los niños quizás también, de poder, o sea, el proceso de identificación nos habla de que uno de los elementos es que yo como audiencia sea capaz de sentir lo que siente el personaje. Entonces, si yo tengo una hermana, si yo soy una niña y tengo una hermana y amo a mi hermana y veo cómo Anna y Elsa se aman como hermanas, probablemente yo voy a poder conectar más con lo que están sintiendo que al ver el amor entre Blancanieves y el príncipe, que además yo soy una niña de 7 años que nunca he sentido eso, nunca me han buscado, y además es un personaje bastante insípido, la verdad, el príncipe, porque no tiene diálogos prácticamente, no tiene diálogos, no tiene nombre, ¿no? Entonces, creo que sí es un acierto lo que está haciendo Disney en cuanto a eso. Muy bien, nos quedan 3 minutos para una última pregunta. Elizabeth Ramírez habla también de esto. Yo le comento que ustedes, tanto tú, Carla, como la doctora Gabriela, ya hablaron sobre la mediación. Podemos regresar al video. Entonces nos vamos a la pregunta de Ángeles Garza, que dice, ¿qué pasa con el concepto de princesa y reflejado en las mujeres actuales que se veían en este papel de niñas? Hablando de las niñas bien. Pues es una de las cosas que toco en el libro. No quiero ahondar demasiado en eso porque sí se toca ahí en el libro, y tiene que ver con cómo esta idea de princesa se refuerza por todos lados. No le podemos echar la culpa a Disney de esta idea de princesa solamente a Disney, ¿no? O sea, esta idea de princesa, de cómo tienes que ser, cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que comer, cómo tienes todo, ¿no? Sí viene, sí parte de esta marca, porque esta marca sí es muy, 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 está en todas partes, las vemos en todas partes. Aunque no hayamos visto todas las películas, sabemos perfectamente bien quiénes son, quién es quién, ¿no? Pero este discurso se está en más partes, o sea, no nada más está en las películas Disney, está en la gente que está alrededor de nosotros, está en lo que vemos alrededor de nosotros. Entonces, pues sí, yo creo que es un discurso que nos bombardea por todos lados a las mujeres, de cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que comportarnos. No hables fuerte, ¿no? No hables muy fuerte, come de esta forma, vístete así, utiliza tacones, maquíllate, toda esta cuestión, ¿no? Pero definitivamente creo que Disney, o sea, yo no me atrevería a decir que Disney es el culpable de esto. Yo creo que son muchos elementos, y creo que nosotros como audiencias y como personas, como mujeres, tenemos que estar pendientes del tipo de mensajes que recibimos, no solo de los medios, sino de un montón de partes más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Carla Maeda por compartirnos Princesas de Carne y Hueso, súper interesante. La audiencia en los medios digitales están preguntando cosas, estaría muy interesante pues regresar a eso también. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Pedrosa y a la doctora María Leticia Flores por acompañar y reflexionar junto con Carla en este momento, y pues al evento Lecturas, Voces e Ideas organizado por la Feria del Libro, que bueno, ahora
en este mundo disruptivo que nos está tocando vivir, lo estamos haciendo de manera digital, pero siempre llevando el conocimiento. Entonces, muchísimas felicidades, Carla, por esto. En este momento terminamos la sesión y felicidades. Última pregunta, preguntaban si tu libro estaba a la venta, ¿en dónde lo podían encontrar a la venta? Para que nos digas en dónde encontrarlo. Sí está a la venta. Si quieren ahorita terminando la transmisión, les contesto ese mensajito ahí mismo para ponerles los datos. Perfecto, entonces el libro ya está a la venta para que todas y todos leemos sobre estas reflexiones de princesas de carne y hueso, un análisis hecho con mucha conciencia y pues de una investigación doctoral. Muchísimas gracias para este evento y hemos terminado por el día de hoy. Buenos días. Muchas gracias.